Después de la reunión encontrarás maravilloso. Está grabando. Sepan todos que estamos grabando. Ok, listo. Bueno, las clases, muchachos, pues yo inicialmente las estoy poniendo en el canal de YouTube. Mm, si están ahí suscritos, les llega la notificación de cuando pues las subo. Yo después las estaré subiendo a la plataforma, pero es un proceso un poquito dispendioso, entonces acá las van a tener Y póngale primero. mute a los micrófonos que se escucha eco, por favor. Gracias. Em, sí, incluso, pues si quieren volver a ver tendencias en desarrollo de software, y si quieren ver lo que les dicto yo al otro grupo de Itagüí, bueno, ahí está todo, ahí está todo. Bueno, muchachos, entonces habiendo dicho eso, em, ahora sí vamos a arrancar con lo que nos concierne, que son servicios web. Mm, Bueno, quisiera yo empezar esta clase sin antes hacer como un repaso rápido de 5 minuticos de lo que vimos la clase pasada. Pues porque el tema nos quedó como de pronto iniciado, entonces como cuando uno está viendo una serie y dice previos León, tal y tal, eh, vamos a sacar un par de minutos pues como Profe, y nos para nosotros. falta. Uy, no. Nos falta, claro que nos falta. A devolver aéreo. Se gana. Ay, nah, Rusillón. Ah, sáquenlo. Ah, niño, Rusillón es muy malo. ¿Qué? Am, ¿Qué ¿Qué pasó? pues? No sé. Bueno, No entendí. no ¿Qué importa. pasó? Yo creo que ¿A quién todos quieren quedamos que saquen? Estaban estafando a alguien por medio de una llamada. Ah, llegó alguien más, muchachos, esperen. Admitir. Ya lo admitimos, profe. Listo. No me digan que ustedes tienen derecho de administrador en esta llamada. No, profe. Sí, Pues si usted creo no porque cambia, sí. No. No vayan a empezar a meter viejos haciendo cosas cochinas ni nada de eso. ay, por favor, Es nosotros. imposible, yo no creo. Aquí nadie es un Profe, hasta ya no creo. Pueden jugar después en No. la casa en la pantalla, No, pero profe, los más degenerados son los que igual están en la clase y ya entraron. Bueno. Es verdad, ustedes están admitiendo a la gente. Bueno, muchas gracias. Pues, aparentemente sí parece que se pudiera. Muchachos. Bueno, Vea, entonces, muchas gracias que, yo aquí que pueden tengo- admitir gente. vea que yo ahí le puse el teclado numérico. ¿Usted lo ve? No. No. Ah, no. ¿Y quién va a activar el closed caption? Bueno, entonces sigamos. Entonces vean, aquí va el repaso. Estábamos haciendo una aplicacioncita que nos permita consultar y hacer pues como modificaciones o llamadas a un servicio web. ¿Sí o qué? A un web service. Entonces, teníamos este servidor de ejemplo. Yo les comentaba la clase pasada que hay muchos que nos van a servir pues como para hacer para hacer ejemplos de esto. Hay muchos que son gratis. Cogimos este pues porque sí, porque pues no sé, me gusta porque nunca me ha fallado, entonces prefiero ir a lo seguro. Y estábamos explicando cómo, cómo era la comunicación entre el servicio web pues, y nuestro cliente, que en este caso es una aplicación de Android. ¿Sí se acuerdan que eso lo vimos? Que estábamos hablando de que esto se hacía mediante HTTP, mediante un mensaje HTTP que tenía un encabezado y una carga útil. ¿Se acuerdan de todo eso, muchachos? Señor. Más o menos. Más o Pues, menos. Pues sí, más o menos. sabemos que se habló de eso. Sí, sí, sí. De Sí, eso básicamente. más o menos sabemos los conceptos. Listo. Bueno, también estábamos haciendo como una equiparación entre
el acceso a datos que hacíamos mediante SQLite y este trabajo que estamos haciendo en Web Services. Entonces, acá decíamos que teníamos una clase que nos representaba el esquema de datos con el que íbamos a trabajar, que eso era algo que también hacíamos con el SQLite. Pues hacíamos como una representación de una tabla. ¿Se acuerdan que tenía ID y nombre? Acá hacemos lo mismo, pero pues con los campos que Que solicita el necesita. servidor. Ajá, exactamente, con estos 4 campos. Listo. También decíamos que teníamos una clase cliente, que era nuestro cliente HTTP, que era, por así decirlo, como si fuera una especie de navegador en miniatura, que nos permitía hacer get y post en ese servicio web que hay allá, y que lo podíamos como equiparar de cierto modo a lo que era la clase auxiliar en lo otro que estábamos haciendo de SQLite. ¿Sí o qué? Listo. También hablábamos de que necesitábamos añadir esto para poder trabajar con el web service del modo en el que lo vamos a hacer. Este Newtonsoft lo añadíamos por los paquetes NuGet y estas otras librerías sí las añadíamos pues desde .NET. Eso todo es de .NET. Entonces ese sistema era para cuando vayamos a manejar excepciones. Esta systemnet HTTP es para poder tener objetos tipo response, request y HTTP client, que es la clase cliente HTTP que es de la cual vamos a hacer uso para hacer el contacto pues con el servicio web. System text pues porque vamos a trabajar con strings y system.threading.tasks es para poder manejar las funciones como tareas asíncronas, porque no queremos que mientras el servidor web responde, pues el servidor que tiene el servicio web responde, no queremos que el programa se cuelgue y se nos quede en un estado de no responde, sino que se quede escuchando, pero no, Él generaría un no se bucle tilde, ahí. no se tilde. Bucle propiamente no, sino Se frena pues del todo. se frena del todo, como cuando ustedes tienen una aplicación de Windows y le dan doble clic mientras él está pensando y se queda y no responde. Algo así. Pues de hecho en Android también pasa y entonces él dice algo como esperar o cerrar la app ya o algo así. Con certeza les ha pasado. Es lo mismo que cuando el emulador de Android pues que dice o cierra la aplicación o espere. Exacto, exacto. O incluso en sus teléfonos, también seguro han visto ese mensaje. Sí. Qué maravilla, vean, 30 minutos de clase, ya nos estaría esto pitando que le Sí, quedan 10 ya, minutos. Dios, estoy feliz, estoy feliz. Bueno, 5 para todo mundo. no, Los no tan 5, feliz, 0, 5. no tan feliz. Bueno, Ya nos teníamos, estábamos ilusionando acá. no, pero bueno, hablando de notas, este ejercicio nos va a servir para hacer nuestro próximo trabajo. Entonces, póngale cuidado. Bueno, pues no se asusten. Ustedes saben que yo en los trabajos no pongo nada que no hayamos visto acá. Ok. Entonces, tenemos nuestra clase que acá le pusimos cliente, pero que es como el equivalente a la clase auxiliar, que tiene este atributo acá, código HTTP, que es donde vamos a guardar el resultado de la última operación get o post que hayamos hecho. Esto lo necesitamos ahí porque
como nosotros no tenemos control sobre lo que esté pasando allá en ese servidor, entonces ah, necesitamos saber cómo estuvo todo, cómo salió todo. Pues si tenemos un código 200, pues sabemos que nos fue bien, Está bien. que todo está bien. Si tenemos pues un código 100, 100 no vamos a tener acá porque 100 es como información nada más. Sí, ya me Tres- dio, gracias. Sería 300 para arriba. sí, 300 son... De 200 para arriba. Sí, de 300 son redirecciones, 400 son errores de nosotros, 500 son errores del servidor. Entonces, lo ideal es que en este código HTTP siempre tengamos Un 200. Em, Acá no creo que lleguemos a tener 201, 202, 203, sino 200, pero en general el 200 es que la operación fue exitosa. Listo. Bueno, y aquí estábamos haciendo estos dos métodos, uno para get y uno para post, que son los que nos van a permitir la comunicación con el servicio web. Con este get lo que estaríamos haciendo es consultando, trayendo información desde allá. Cuando hagamos post, lo que vamos a estar haciendo es como simulando una inserción, o sea, poniendo datos en el servidor. ¿Sí o qué? ¿Cómo vamos, muchachos? Ya Bien, 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 recordamos. hasta el momento está. Listo. Bueno, acá en este get, rápidamente haciendo también un repaso de hasta dónde habíamos llegado. Si voy muy rápido o tienen alguna pregunta, no duden, quiten el mute y me dicen. Llegó alguien. Un JB. Ni idea. ¿Cómo hago? Esperen. Listo. Así como uno admite, también puede echar. No puede. Bueno, no importa. Igual voy a confiar en que no se va a entrar nadie sospechoso. Listo. Entonces, acá en este get, lo que teníamos básicamente era que el get nos recibe una URL. Recuerden que absolutamente todo lo hacíamos mediante estas URLs. Si yo quiero consultar el post número 2 con el ID número 2, Sería entonces todo lo hago mediante ese enlace. Yo no envío más datos ahí como camuflados. Pues aquí, en este escenario, hay otros en que sí, pero ya llegaremos a eso. Entonces ahí me consulta el ID2 y muy importante, como vieron, hay un tiempo de respuesta relativamente elevado. O sea, en comparación a lo que teníamos en el SQLite, que los datos están dentro del mismo equipo, pues aquí, obviamente, como estamos haciendo operaciones a través de Internet, pues va a haber un retraso, porque este señor de acá, este cliente HTTP, nosotros cuando llamamos esta función get asincrónico, entonces él lo que hace primero es que coge la URL, extrae el servidor, manda una petición al DNS, el DNS le devuelve la dirección, arma otra URL con la dirección IP en lugar del dominio, va al servidor, hace el saludo de manos, que ustedes saben que es ir, volver, ir, sé que son 3 operaciones, después solicita esa ruta y después finalmente después de eh, todo ese proceso, ahí sí el servidor le devuelve los datos que quiero. Eso sin contar que dependemos de que el tráfico de la red no sea mucho. Entonces, pues, naturalmente, hay una demora.
Entonces, esta clase aquí es la que tiene todos los métodos para implementar el protocolo HTTP. Esa clase ya nos resuelve todo. Esa clase nos evita tener que conocer el protocolo HTTP. Nos evita tener que saber todo esto. Todo este documento, este mamotreto enorme, es como se arma, son las instrucciones de cómo armar la comunicación en HTTP. Eso nos lo ahorra ese objeto. No los voy a aburrir, pero vean, cuando tengan insomnio, Léaselo. léanselo. Es muy interesante, una lectura recomendada, aprenden mucho. Listo. Entonces, acá habíamos hecho nuestro get, una simple línea de código para hacer, ustedes no saben cuántos procesos en tiempos míos, cuando apenas estaba empezando este auge de estos servicios, uno tenía que armar el mensaje HTTP a mano. Ya eso no es necesario. Ya este get se hace acá en una función, en un método, le mandan la URL, pum, y acá les pone el response, o sea, la respuesta. Response request, ¿cierto? Eso es jerga de Spanglish informática horrible. Es la respuesta del servidor. Response, que respuesta, request, petición. Listo. Y ese response, entonces, recuerden, era lo que estábamos hablando la clase pasada, que tenía un encabezado donde venía pues el código, especificación de qué era lo que venía ahí, etcétera, etcétera. Y un cuerpo del mensaje HTTP que era lo que llamamos la carga útil. Acá en estos objetos response, para acceder a la carga útil es esto, response.content, como response.contenido. Y para acceder a lo que está en el encabezado, pues era simplemente lo que está a nivel del objeto response. Entonces, por eso, en esta línea podíamos extraer el JSON simplemente leyendo el response.content, leer como string asíncrono. Esto simplemente es como hacer un punto to string a ese content, pero lo hacemos asíncrono, porque nuestra tarea es asíncrona. Por lo que les decíamos ahora, que no queremos que nuestra aplicación se quede esperando respuesta y se tilde. Eso de no esperar respuesta, les cuento yo, muchachos, de pronto saliéndome del tema un poquito, es más un asunto de experiencia de usuario que realmente de sistema. Pues porque uno podría ejecutar estas tareas sin que fueran asíncronas, poniendo una pantalla ahí como loading, ¿cierto? Como una pantalla de carga. Pero eso hoy en día ya no se ve bien, los usuarios quieren todo ya y esas pantallas de carga pues están como el dodo, como los dinosaurios. Listo, muchachos. Entonces, en esta variable JSON teníamos el JSON que se nos había devuelto desde el servicio web. O sea que teníamos esto, un texto plano que contiene esto. Les comentaba yo también la clase pasada que esto acá, este texto está, ¿cómo se dice en español? Embellecido. Está, pues, o sea, con la indentación, bonito, organizado, alineado, todo. Pero en realidad ese texto es una chorrera fea, horrible. ¿Cómo me hablabas? Una sola línea. Una sola línea, lo que llaman minificado. Que pues a mí me parece un término que sobra, pero minificado. Seguro ustedes saben a qué me refiero yo. Listo. Entonces, siguiendo acá, teníamos esta otra línea que era donde obteníamos el código HTTP.
donde idealmente debería ir un 200. Ese código HTTP viene en el encabezado del mensaje HTTP y por eso pues simplemente lo podemos invocar con response.statuscode. Este int acá es para hacer la conversión. Acá como yo estoy tan seguro de que lo que hay ahí es un texto que representa un entero, entonces no voy a hacer int.tryparse. O sea, estoy como que meto las manos al fuego por lo que viene ahí, sé que es un entero, entonces simplemente hago esa conversión directamente. Idealmente es un 200. Como les decía yo acá en este protocolo, el que quiera conocer esos mensajes, aquí está. Es una lectura muy interesante. Acá están. ¿Qué representa cada uno? 100 y 101, lo que les decía, es información nada más. 100 es que el proceso continúa, pues el proceso se está haciendo, está cambiando de protocolos. Aquí están los códigos 200. Ok, creado, aceptado, bla, 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 bla. 300 redirección, 400 error de cliente, 500 error de servidor. Bad request, esto casi no lo tenemos ya porque pues ahí ese HTTP client nos arma el request completo, entonces pues no tendríamos por qué tener eso. 403 no hay permiso, 404 no se encontró, 405 el método no es aceptado porque, y les cuento yo acá, digamos que adelantándome un poquito al tema, esos verbos HTTP, si es que get, post, pot, patch, delete, options, etcétera, etcétera, todos esos verbos tienen que estar configurados en el servidor HTTP, en el servidor web, pues en el Apache o IIS o el que sea. Eso tiene que estar configurado y tiene que tener cada verbo pues sus permisos y sus cosas. Entonces por eso podríamos tener un 405. Listo, muchachos. Volviendo acá a nuestro programa, después de tomar ese desvío ahí. Qué alegría, 44 minutos. Maravilloso, maravilloso. Teníamos finalmente que usábamos ese newtonsoft.json que habíamos pues importado de los paquetes NuGet. Eso lo usábamos acá para hacer una deserialización de ese JSON. ¿Qué es deserializar en ese contexto? Es coger esa cadenota grande con ese JSON que viene ahí en el response, en la carga útil del response, y la pasamos a un objeto C#. La pasamos a que sea una cosa así, como esta entrada. Eso por dentro también tiene 1000 cosas que antes tocaba hacer manual y gracias a todos los santos, a todos los ángeles, a lo que crean ustedes, ya no hay que hacer. Eso hace unos métodos por dentro, unos métodos reflexivos y unas cosas que pues hace esa conversión automática. Y eso sería lo que devolvemos. Devolvemos un tipo entrada. Listo, muchachos. ¿Cómo vamos? Bien. Voy muy rápido, Bien, es que bien, ese es bien. el... bueno, No excelente. lo hagan, que en el momento que sintamos que va rápido le decimos. Si Listo. nadie le dice nada es porque vamos bien. Excelente. Sí, muchachos. Igual pues eso ahí lo hice medio corriendo porque era como refrescar lo que ya teníamos. Igual otra cosa es como lo que vamos a hacer, o sea, como la práctica, digo Ajá. yo. Sí, Ya claro. uno va entendiendo como más los conceptos ahí en eso. Es verdad. Cuando ya ustedes tengan las manos en el asunto, ahí es que se dan cuenta de cómo funciona todo. Es cierto. Listo, muchachos. Entonces, ahora vamos a seguir al otro método que teníamos que hacer acá, que era el post. Les adelanto, los métodos patch, delete, todo eso se hacen igual que post.
Lo único que cambia es que cuando vayamos a hacer la llamada acá al cliente, no estaríamos haciendo post async, ¿sí o qué? Como acá, sino que estaríamos haciendo delete async o ¿qué es lo otro? Path sync, patch sync, pero funciona igual. Lo único que cambia, incluso si fuéramos a hacer el mensaje HTTP manualmente, sería el verbo que iría en el encabezado, pero el resto es todo igual. Listo. Entonces vamos a ir acá por un momento. Acá tenemos como los métodos que están disponibles en este servicio. Podemos hacer get de todo, podemos hacer get de solamente la clave primaria, ¿sí o qué? Como lo que hacíamos para recuperar una sola entrada de blog, de ese blog de mentiras que hay. Podemos buscar las entradas que corresponden a cierto usuario, bla, bla, bla. Esta sintaxis de hacer consultas por URL la vamos a ver cuando estemos haciendo nuestro servicio de data, que sería el tema siguiente. ¿Sí o qué? Podemos hacer post, tan, pod, patch, delete. Les explico el funcionamiento de cada una de estas cosas. Este post es para hacer insert. Entonces, él no tiene ninguna marca pues de la clave primaria. No le podemos poner eso. Crear otro la clave. No le podemos poner nosotros la clave porque estamos haciendo un insert. Entonces estamos mandando una entrada completa para que él la inserte. Estos pot y patch si tienen esa marca de esa clave en la URL. ¿Por qué? Porque estos son updates. Así que lo que les explicaba la clase pasada. ¿Cómo? Actualizaciones. Ajá, actualizaciones. Acuérdense, este pot es delete insert y este patch es update. Pero los dos son actualizaciones y pues eliminaciones. Ahí está. O también las podemos hacer. Sería hacer lo mismo que vamos a hacer en el post, pero con una URL que al nosotros mandarle ese delete, pues él va a saber que lo que tiene que hacer es que eliminar esa entrada. Vamos a mirar algo acá. Vamos a mirar los ejemplos. Aquí tenemos lo que hacía el get. Miremos este output acá, es como lo que nos va a devolver. Si nosotros hacemos un get a esta URL, él nos va a devolver un JSON de este tipo. Este es el que me interesa a mí en este momento. El del post. Entonces vean. Acá en el post tenemos un par de cositas que todavía no habíamos visto en el get. Lo primero era que estaríamos así pues cambiando el verbo, obviamente. Estaríamos mandando en la carga útil de ese paquete, de ese mensaje HTTP, estaríamos mandando un JSON estaríamos nosotros creando el JSON. Y además en la cabecera, en el encabezado del mensaje HTTP, vamos a estar enviando lo que les decía yo también la clase pasada, que iba en la cabecera, que era el tipo del contenido que iba ahí. Entonces, en ese caso, pues tendríamos que especificar que lo que va ahí es un JSON y que el juego de caracteres es UTF-8, la codificación del texto que es ese JSON.
Esa codificación es muy, muy importante. Esto es primordial. ¿Por qué es primordial? Porque hay, hay tantos servidores en el mundo, sí o qué, con servicios, tantas configuraciones, que uno realmente no sabe de qué modo el servidor va a interpretar toda esa chorrera de unos y ceros que le va a llegar en la carga útil del mensaje HTTP. Puede que lo Mauro, interprete. Ujú. Hola. y si eso no se pone, él no pone una por defecto. Es mejor no correr ese riesgo, Mauro, porque puede ser que la codificación del servidor por defecto, que sea un servidor de Estados Unidos y la codificación sea ANSI, ¿cierto? Entonces intente leer eso como ASCII. Y es una, es como asumir cualquier cosa es peligroso. Es mejor que vaya ahí directamente. O puede ser un servidor de Extremo Oriente, ¿sí o que de Asia, Japón, por allá, que no sea Tradúzcalo, UTF-8, pues. sino... ¿Cómo? Y tradúzcalo, pues. Ajá, exactamente. Porque es más, incluso ese tipo de máquinas que tienen pues japonés y esas cosas, incluso ni siquiera es UTF-8, sino que tienen otro juego de caracteres que es todavía más amplio. Se me escapa el nombre, UTF-16, no me acuerdo, honestamente. Esperen, yo tomo agua. Listo. Entonces, mm, es, es complicado de pronto no hacer esa especificación. La mayoría de las veces puede que nos funcione, pero sí, ok. Listo. Bueno, entonces esto tenemos que añadírselo al encabezado de nuestro mensajito, HTTP, sí o sí. Listo. Y entonces, ¿qué va a pasar? No sé si cuando ustedes vieron, no sé si ustedes ven todavía desarrollo web o algo. Ah, no sé si recuerdan que cada post desencadena un get. O sea, Un ah, envío y una recepción. ajá, cierto. O sea, cada vez que uno hace un post en, en un servidor HTTP, ese servidor va a desencadenar un get y nos va a devolver algo. Entonces, por eso, cuando hagamos ese post, vamos a recibir, en este caso, en el caso particular de este servicio web, pero siempre vamos a recibir algo, pues no importa el servicio web que sea, eh, vamos a recibir lo que acabamos de insertar con el ID nuevo. Acá en el body del mensaje HTTP, en el contenido, sí o que en la carga útil, estábamos enviando título, el cuerpo, o sea, pues como el texto de la entrada de blog y el user ID. Y esto nos lo va a devolver, pero adicional nos va a devolver el ID que le asignó al hacer ese inserto. En este caso, como esto es un servicio web de ejemplo, siempre nos va a devolver 101. Pero, pues cuando ya estemos trabajando seriamente en este tema, nos va a devolver pues el ID con el que quedó eso en la base de datos. Ujú. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Bien, bien. Hasta el Excelente, momento bien. excelente. Acá nos dice, importante, esto cuando hagamos el post en este servicio, pues de ejemplo, nos va a devolver esto. Tan, nos va a devolver esto con ese ID 101, pero si hacemos get a un ID 101 nos va a devolver 404, o sea, no existe. Porque
es solamente ejemplo. Pues imagínense todo el mundo que juega con este servicio insertando y insertando pendejadas allá, pues, sí o qué. Esto no es un insert de verdad, pero si nos devuelve esto, significa que nuestro código estaba bien y que es válido para hacer un insert. Listo. Acá tiene las especificaciones de hacer un update. Como les decía yo, pues es cosa de cambiar el verbo, mandar todo y nos devuelve el registro nuevo, muy similar al post que vamos a hacer. Igual Ya va el siendo patch. hora del tinto. Lit. No, esto es ya es una. Esto es ya. Ese es un. Ya, ya no tenemos que tomar tinto. No, pues no podemos perder la costumbre. ¿En serio quieren un descansito? No, hombre, sí. No. No, mentira, no, hagámoslo, hagámoslo. No, profe, no, hágale. Seguimos Estamos derecho como y mal y nos acostumbrados. vamos más temprano y ya, dale. Mire, profe. Ah, Perdón. listo. De una. Bueno, y cuando hacíamos el delete acá, pues vean, es simplemente mandar en el encabezado que es un delete. En nuestro caso, pues en el código C# sería cierto cliente.deleteAsync y consultar esta URL y ya él sabe que borró pues ese registro. Estos filtros, estos joins y todo esto, no lo vamos a ver todavía. Esto lo vamos a ver cuando ya estemos haciendo nuestro propio servicio, cuando ya tengamos pues las manos metidas en eso. Por ahora pues hasta acá. Bueno muchachos, teniendo eso claro, entonces ahora sí vamos a codificar nuestro método post. Lo primero que vamos a hacer es definir que esto es también un método asíncrono. Entonces, public sync también es una tarea genérica. Esto se va a llamar post, pues porque el otro se llama get y pues sí. O más le pone uno a eso. Y acá, muchachos, entonces esto va a recibir un tipo de entrada. Acá le voy a poner ítem porque creo que en el video también le pongo ítem, entonces para que quede igual. Esa entrada, acuérdense, es esto. Es esto que tenemos acá. Y también la URL. De todas maneras tenemos que enviarle la URL porque, pues, para que nos quede más flexible, para que podamos usar este mismo código con otros servicios. Entonces, por eso vamos a estar recibiendo ahí la URL. Listo, muchachos. Primer paso. Necesitamos también un cliente HTTP, un HTTP client. También lo necesitamos. Al igual que lo estábamos usando en... esperen que... Estas mayúsculas y minúsculas. Al igual que lo estábamos usando acá. Y HTTP client. Ahí tenemos ese objeto que es con el que vamos a trabajar. Listo. Ese sonido está inquietante. Jumanji. Según decía ahí, era de una Claudia Montoya docente. Soy yo. Ok. Eres tú, Dios. Pregunten por qué. Que Va a tocar mutearlo, va a tocar mutearlo. Profe, No, ojo no, con no, eso. no, no. Déjeme ahí quietecito. Bueno. Entonces, menos mal no era nada sospechoso. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder hacer ese post es coger ese ítem, esa entrada, ¿cierto? Ese parámetro, primer parámetro que estamos recibiendo, pasarlo a JSON, pasar un objeto de estos a JSON, ¿cierto? Para poder ya negociar con el servicio web. A eso le voy a poner JSON, pues, porque, ¿cómo más le pongo? Y vamos a hacer, digamos,
la operación inversa a esto. Porque ahí teníamos el JSON, queríamos un objeto, acá tenemos un objeto y queremos JSON. Entonces, es exactamente esto, pero al revés. Deserialize aquí pues sería serialize object. Item. Y punto y coma. Si pillamos, ¿qué hicimos ahí? Bueno, creo que sí. Me hubieran dicho que no, sí, no. Sí, ok. Ok, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que generar un response. ¿Qué es un response? Un response es un mensaje HTTP de los que hemos hablado tanto pues en estas dos clases, y que encabezado, cuerpo útil, bla, bla, bla. Y ese response, cuando lo vayamos a generar, tiene que tener un content. Chacal, bicho. Entonces, este content, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener, ¿sí o qué? Este JSON. Entonces acá voy a hacer un content. Le voy a poner yo content ahí, pues como porque es muy mnemotécnico. Y esto va a ser igual a esto. String content. Ese string content es un objeto, ¿cómo les digo yo? O sea, es un objeto de los que están incluidos en las clases de HTTP de .NET, que lo que representa es eh, cómo iría escrito un string dentro de un mensaje HTTP. Esto nos lo simplifica. Eh, esos, ¿cómo les digo? Esas cargas útiles pues, que metemos en los mensajes HTTP tienen unas especificaciones especiales. O sea, no podemos llegar y simplemente en un content meter un string, sino que eso tiene un tratamiento, el cual acá nos dice cómo se hace, pero gracias a Dios, quien hizo esta clase nos ahorra todo el trabajo. Y acá los parámetros que esto recibe son lo que vayamos a meter allá, que en este caso pues sería, cierto, un JSON, que es un string, ¿cierto? Pero también tenemos que especificarle la codificación, por lo que estábamos hablando ahorita, de que tenemos que ser muy específicos con eso. Vamos a utilizar, esperen. Vamos a utilizar UTF-8. Vean todas las codificaciones que hay. UTF-8, ASCII, Unicode. Bueno, esas son como las más. Este UTF-32 es el de esos chinos y toda esa gente. Y acá tenemos este tercer parámetro. Ahí nos trate así, indica. profe, que de pronto lo están escuchando. Yo sí los trato así. Malditos chinos es. Bueno, en fin. Y vuelven y mandan otro virus para acá. Sí. Y esta vez no es físico. Sí. Esta vez sí. Uy, Pues, sí. ¿qué más que todo mundo usando TikTok? Sí, qué daño hicieron. No se sabe qué es más dañino. Si coronavirus o TikTok. Pero bueno. Dejando la xenofobia aparte. Acá este media type es para definir lo que les decía yo ahora de qué es lo que está contenido ahí. En este caso es un JSON, entonces tenemos que copiar esto. Application.json. Esos media types son... hay infinidad de media types. Vamos a usar este porque es un JSON. Realmente no sé cómo más expandirles lo de los media types. Yo sé que hay listas en internet de
cada extensión, pues de cada media type de esos, que son miles. De la mejor manera en la que yo les podría como explicar qué es esto es em, como uniformándolo con lo que son las extensiones de los programas en Windows o en Android o en el sistema que sea. Esto es como la extensión, como cuando tenemos un archivo y es un .exe, ya sabemos que es un ejecutable, o es .jpeg, ya sabemos que es una imagen. Asimismo, este media type es para que el servidor, cuando eso llega, ya sepa que es un JSON. Me siento como que dije una cantinflada ahí, pero no sé si cogieron la idea. ¿Qué es eso? Como la extensión, pues. Sí, es como la extensión. Es como el tipo de archivo que es. Exacto, exacto, Juliana. Listo. Ya tenemos al menos lo que vamos a mandar. Ahora necesitamos crear propiamente el mensaje HTTP que vamos a enviar a través de este cliente aquí. Esos mensajes tienen un tipo especial que está también en system.web.http, que lo añadimos más arriba, que es este. HTTP Response Message. Esto va a ser nuestro response. Y no lo inicialicemos todavía, simplemente dejémoslo por ahí, sin inicializar. Ok, bueno, entonces acá vamos a decir que este response va a ser igual a lo que resulte de hacer el post. O sea, espere, creo que está por aquí. ¿Dónde estaba esto? Post. Nuestro response va a ser esto. Así como en este método get, el response también era el resultado de hacer get, que iba a ser el resultado de hacer post. Entonces este post, pues ustedes ya saben que operación asíncrona. Cliente.post async. Este post async sí nos va a recibir más parámetros, porque pues no solamente es llamar una URL como acá, sino que también él necesita enviarle algo al servidor. Entonces, nuestro primer parámetro, al igual que en el get aquí arriba, ustedes ven mi cursor. Sí. Sí. Hágalo. Ok, listo. Sí, Sí, porque hágalo. a veces uno está Vieron. compartiendo pantalla y no se ve, pero bueno, Este no es el caso. sí, excelente. Entonces, esta URL pues va acompañada de lo que estamos mandando, que en este caso sería el content. O sea, esto es lo que estamos mandando. Este string content nos ahorró todo el trabajo de armar esto. Todo esto lo hace el string content. Pone el body, pone lo que decíamos que era como la extensión y pone la codificación. Verificación. Ujú. Listo, muchachos. Entonces ya tenemos nuestro response acá. Ahora necesitamos este JSON, el que viene ahí. Entonces vamos a sacarlo acá. Ah, no, el JSON ya lo tenemos allí. Vamos a hacer esto para no definir otra variable, pues que no hay necesidad. Una operación asíncrona. Vamos a acceder al contenido de ese response. Read a string async.
Es el mismo proceso de acá. También vamos a hacer el mismo proceso para obtener el código HTTP, que nos va a decir si las cosas salieron bien o no. Entonces, vamos a robar este código de acá. Esperen que esto dejó de responder nada más porque le di copiar. Ahí. Voy a grabar por ese susto. Y ahí. Listo. Y también, exactamente igual que en el get, pues, vamos a devolver ese response vuelto el JSON de ese response convertido en un tipo de estos para disponer de él, para saber los resultados de esa inserción en este caso. Y ahí tenemos nuestro post, muchachos. ¿Cómo vamos? Bien. Excelente, eso me alegra. Bueno, entonces teniendo ya esta clase lista, ahora sí podemos venirnos para esta parte del main activity donde vamos a empezar a hacer la pantalla, mapear los controles, hacer los eventos de los botones, lo que hacemos siempre. Voy a abrir Activity Main. Mientras eso abre, voy a aprovechar para ver cuántos estamos. Que esto lo tengo que reportar. Son 2, 4, 6, 8, 9, 29. 29. Listo. Ya sé por qué a nosotros nos toca llenar una planilla y después de cada clase y todo, entonces. Esas clases deberán seguir siendo virtuales o... Estamos 100% de acuerdo. Con o sin virus. Pues Sí. la verdad es que sí. Pues claro que depende de los recursos que uno necesite. Pero Ah, sí. no, también es cierto, pero por ejemplo, yo creo que así alcanzamos a entender todos más. Pues si al menos las clases no se las lleva el viento como veníamos, sino que quedan grabadas. Uy, qué susto. ¿Qué? Susto. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Cuéntenos a todos. Profe, ¿cómo es que le sacó la parte del diseño? Eso está aquí. ¿Quién mataron? El layout. Resources, Layout, Acaba de Activity soplar el Main. viento y sonó una toalla bacana. Élo ahí. Profe, pero sabes que no me aparece la parte de la pantalla del Android, del equipo. Te sale todo esto negro. O sea, me aparece la parte del código, pues, pero no la otra pantallita. Esa que le acaba de aparecer al profe ahí. La de la O sea, la izquierda. blanca, donde dice String App Name. Por eso la emulación ahí. Y no A mí te me aparece. pasó algo Exacto, eso. parecido. A mí no me dejó arrastrar pues como los botones y todo eso, y me tocó eliminarla y crear una nueva. Pero el caso tuyo es que no aparece absolutamente nada de esto. Sí, profe, o sea, me aparece la parte donde está el código, pero el diseño como tal no. Y no te aparecen estos botoncitos de acá. De pronto, pues corridos del todo hasta acá.
No. Dale, yo lo busco, profe, siga tranquilo. Bueno, dale. Si algo, pues igual ustedes me encuentran ahí en WhatsApp. Yo sé que a veces me demoro respondiéndoles, a veces varias horas, pero yo les respondo. Es que el trabajo ha estado duro en estos días. Pero no, yo no dejo en visto a ninguno. Yo les respondo así sea más tarde. Bueno, muchachos, acabamos de hacer la carpintería de siempre. Vamos a volver esto un linear layout. Orientation. Ujú. Vertical. Esperen. ¿Esto por qué no me lo puso? Allá. Listo. Y acá, esperen que está cargando. Opciones que no tienen sentido. El cuadro de herramientas. Inicializando. Esto es para que estas demoras en mi equipo que es lentico es para que se sientan como en el salón. O sea, es a propósito, pues. Es a propósito. Bueno. A ver, voy a colocar un botón acá, insertar y otro consultar. Pongámosles acá. Consultar. Para que esto quede más explicativo. Todo este código se los mando, muchachos. Por favor. Ya vemos acá. ¿Dónde está? Por herramientas. Acá vamos a necesitar, ¿saben qué? ID. El ID de la entrada de blog. Esto va a ser... Donde lo vamos a digitar. Exacto. Aquí está ID. De arriba es el label. Ujú. Ya. Y acá simplemente coloquemos texto y saben que vamos a acceder solamente al body. O sea, ya les explico. Esto va a ser body. Listo, muchachos. Como para simplificar, vamos a estar utilizando solamente estas dos propiedades, ID y body. Vamos a comer este title y este user ID porque realmente es redundar en cosas que pues vamos a estar como repitiendo lo que estamos haciendo. Entonces, pues yo creo que no es necesario. En ese user ID podemos siempre colocar un 1 y title podemos cualquier cosa también. Entonces tendríamos algo así. Ok. Entonces, vamos acá. Acá tenemos que hacer el mapeo. Recuerden, nunca está de más recordar. Esto es parte del onCreate. Esto que
vamos a hacer pues de asignarle nombre a los controles que haya y eventos. Acá no va, va aquí. Llegó como tarde José Ricardo. Un poquito. Démosle kick. Ah, ok. Ya entró, ¿sí o qué? Listo, muchachos. Entonces, Bueno, hasta luego, muchachos. Muchas gracias. es el primero. Bueno, Bueno, no mentiras. Todavía seguimos. Ok. ¿Cómo era que se llamaba? El primero usted lo puso Haití. Ahí está, sí. Pues acá el otro botón era insertar, creo. 200 de 200. Ok. Chamo con toda la amistad de hoy. Y los textos. Este era el primero. Sí, creo que sí. Find View ID. Si alguno de ustedes, muchachos, está perdido con lo que yo estoy haciendo, no duden en decir. Ta. Bueno, ¿Qué hubo, bobo pendejo? Yo, espero que no se estén refiriendo a mí. En los memes de Facebook, pues. Era el gato. profe, Especialista. ojo con eso. Para que tengan Luego nos pasa el video para recortar ese pedacito. y qué vaina, parce. No, eso que va ahí, ya esto no, Déjelo ahí. eso no se recorta. Se recorta para hacer el meme. No, pero No le Hombre, que pague lo la suya. respeten. Qué pena con el decano. No. Pena debería dar a nosotros con los computadores que nos ofrece si está escuchando esto. Heavy. Estamos violentos hoy. Dejen echar. Con mucha atención. ya. ¿Qué irá a decir Isaac? Ay, perdón, pero los computadores son muy malos, eso no se puede negar. Siguiendo acá con el tema. Continuando. Contextualizando nuevamente. Sí, para evitarnos. Acá necesitamos la URL del servicio web. Como la vamos a usar en ambos métodos, en el consultar y en el insertar, Vamos pues, con el fija. ajá, la podemos, sí, tener en un solo punto. Entonces, robémonos esto. Sin el 2. Exacto. Lo podemos robar hasta acá. Porque, esperen, ¿dónde está eso? Que vean que en el get sería tenerla hasta ahí y añadirle esto. Y en el post, pues no habría que añadirle nada. Ok. Ahora vamos a hacer los métodos de los botones. Esto pues también es un poquito de carpintería. Tiene consultar. Clic. Más igual. Síncrono. Sender, perdón. Sí, el coso pues los parámetros que recibiría un evento. Esto mismo lo podemos copiar para el otro.
Listo, muchachos. Nada raro hasta ahí, ¿sí o qué? Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Entonces, vamos a hacer esto de un modo optimista, como siempre empezamos a hacerlo, ¿sí o qué? Para después proseguir con las validaciones. Necesitaríamos ese cliente que nos contiene pues los métodos getPost, ¿sí o qué? La vamos a tener ahí, digamos, disponible durante todo este bloque de código. Porque no la vamos a hacer como desechable, como cuando hacíamos el trabajo de SQLite, porque acá vamos a necesitar leer el código HTTP después. Entonces no podemos llegar y new cliente punto tal cosa y tan, nos olvidamos de ella, no, sino que vamos a tener que tenerla persistente pues como durante todo el evento click. Chocar. Listo. Ahora vamos a poner acá un resultado. Ese resultado es como el objeto de serializado que nos va a devolver el get. Entonces acá vamos a decir que asíncrono y esto va a ser cliente.get. ¿Dónde está en este teclado las? Allá. Tenemos que definirle el tipo. En la declaración de la función habíamos dicho que era genérico. Pero acá pues vamos a especificarle el tipo para que sepa que nos va a devolver. Entonces acá sería la URL del servicio, que es esto acá. Y vamos a tener que añadirle lo siguiente. Ese coso, ese slash. Y acá el txtid.text. Listo. Y necesitamos traer acá en este texto lo que esté contenido en resultado y que se nos haya devuelto acá. Entonces, txt body.text. Eso va a ser igual al resultado.body. Ahí. Listo. Ahora vamos a hacer el insertar. Acá miren que no estamos validando absolutamente nada. Y si hay 20 cosas que podían fallar en el consultar del SQLite, acá pueden haber 100. Pero ya vamos a llegar a la validación de todo eso. Listo, muchachos. Acá igualmente vamos a necesitar el cliente. Una pregunta. En esas validaciones, ¿tocaría hacer un if por cada código? ¿O cómo es la cuestión ahí? Muy buena pregunta. Vamos a hacer lo siguiente. Hay que hacer un if, pero podemos darle este tratamiento. Vamos a hacer esto dentro de un try catch. Exception X. Y acá vamos a mostrar excepción con un toast. Acá pondríamos sex.message. Length.long y esto .show. Espera, los paréntesis. Listo. Entonces, en efecto, cada validación tiene un if. Entonces, digamos, si
txtid.text. Si esto está vacío, ¿sí o qué? Esto lo validamos con string.isNull or whitespace. Si eso es verdad, si eso está vacío, entonces throw new exception. Ahí le falta el no string. No, en este caso vamos a hacer lo opuesto. O sea, vamos a arrojar la excepción cuando ese texto esté vacío. Ya. O sea, al revés. Entonces, el ID no puede ser vacío. En nosotros hacer este throw new exception, ya el código se nos viene hasta acá. Y así nos ahorramos anidar ifs, que era lo que estábamos haciendo la clase pasada. Es otro modo de ver el problema. Pues el problema de las validaciones. También podemos hacer otra cosa acá, que son, digamos, validaciones post consulta, por así decirlo. Vamos a decir, después de hacer la consulta, que si el cliente.código HTTP es igual a esto, igualmente throw new exception, nos encontró el registro de cualquier cosa. Y así pues no correríamos el riesgo de que ese resultado, pues ahí no haya nada y acá el programa falle. Me parece incluso más legible así que anidando ifs, pero pues ya es como escogencia del programador, cómo hacer las validaciones. Pero sí, siempre son con ifs. Listo. Sigamos acá en el insertar. Bueno, acá necesitamos también una entrada. O sea, cierto, user ID, title body. Necesitamos tener una entrada porque vamos a enviarle al método post una entrada pues llena, ¿cierto? Vamos a poblar esta entrada con textos pues como predeterminados, porque no vamos a usar ni el user ID ni el title. Entonces voy a decir que entrada.user ID 1 siempre. Punto title va a ser cualquier cosa, no sé, construcción software 5, cualquier cosa, y así pues ya solamente estaríamos lidiando con ID y con el body. Listo. Entonces acá también vamos a necesitar un resultado tal cual lo teníamos acá, pues porque ese post también nos va a devolver algo. Entonces también vamos a necesitar ese resultado. Nuevamente vamos a hacer una llamada al cliente, pero va a ser post. Aquí la entrada va a ser entrada. Esperen que no hemos puesto en la entrada. Esperen. El body, que era txt body. Ese me había pasado. Listo, y acá en la URL del servicio pues no habría que ponerle nada porque ese post no requiere nada. Y acá para nosotros saber que eso sí insertó algo, pues vamos a decir que txtid.text va a estar
con el supuesto nuevo ID. Que acuérdense que en este servicio era 101. Él siempre ponía un 101 ahí. Eso va a ser resultado punto id.toString, porque si mal no estoy, eso es un entero. Listo, muchachos. Entonces, bueno, a esto también habría que ponerle las validaciones. Pero ya son las 7:30, entonces corrámoslo y en la próxima clase hacemos los 10 minutos iniciales, pues como validando esto acá, poniéndolo bien. Listo, profe. Son igual las mismas validaciones que arriba, ¿no? Sí, Relativamente. sí, incluso tal vez menos, porque arriba tendríamos que validar, no lo hemos hecho, pero también tendríamos que validar que ese txtid sí sea un número entero y mayor que 0, ¿sí o qué? Profe, pregunta, ¿y ese mensaje amarillo qué significa? ¿La versión o qué? ¿Esto acá? Sí. Me está diciendo que actualice mi equipo. A mí también me estaba apareciendo eso y le he Pero nada dado más el media y emulador. nada. Y me sale Ah. que la versión mínima y no me deja correr nada. ¿Será que a mí De también pronto me va a entrando pasar eso? en, de pronto entrando en el emulador, abriéndolo normal sin correr el proyecto y ya después corriendo el proyecto para que se abra ahí. La verdad, a mí me pasaba en este equipo. Lo abrías primero y ahí sí te daba. Ujú. A mí el emulador predeterminado nunca me instaló, me tocó instalar otro. Hijo de pucha. Voy a tener que hacer lo mismo. Muy raro. O Pero, el celular propiamente de ustedes. No. no. No, profe, no. Por allá no. Dejemos quieto lo que está quieto. Sí. Más bien. No invoquemos al diablo. Sí, porque pues. Después de en cuarentena sin celular y sin computadora. Profe, ¿sí no es recomendable emular en el celular? Pues, ¿qué les digo yo? O sea, antes de que ustedes vayan a poner una aplicación en tienda y así, pues, que ya estén poniéndose serios, sí es muy recomendable, pues, que lo prueben primero en un equipo físico, pues, obviamente. Pero como lo que estamos haciendo aquí es como de depuración todavía, no es como una aplicación como candidata a ser desplegada, pues, en producción. Entonces va a haber muchos cambios, van a tener que compilar, corregir, y eso les empieza a llenar el teléfono de basura. Entonces, ¿usted qué aplicaciones ha hecho que haya montado? Entienda ninguna. Han sido como APKs que se le han instalado a clientes, pero directamente. A alguien. Ajá. Pero así como en Play Store, no. Han sido cosas para el trabajo y pues Personal. uno entrega la APK y ya eso se distribuye pues, pues ustedes saben cómo, que uno llega por allá a una opción, le quita permitir aplicaciones por fuera de la tienda, tal, y copia la APK en el equipo y ya la instala. Así ha sido. Mm. Se demora. Profe, yo creo que más bien cierre eso y vuelva otra vez. No, peor. No, peor. Vuelve a empezar. Entonces esperemos. No, también es que mi equipo, pues fuera del Teams y todo eso, Ya está está, reventado además, profe. sí, está armando el video de otra clase, pues de los videitos de Zoom pegándolos y creando un solo video y eso, yo no sé qué es lo que tanto come tanto procesador esta porquería. Y esto lleva, sí, pues desde por la tarde y ha avanzado desde
desde aquí hasta aquí, en lo que llamamos de clase. Ah, profe, renderizar es demorado. Que es tan horrible. No, Oh, profe. espantoso. Me toca dejarlo en la noche haciendo eso. Y No continuar se le mañana. bloquea el computador. Mm, Pues es que desea continuar. Mañana. sí. Ah, muchachos, esperen un momento. Esperen. Ah, ay. Mm, Y bueno, no, no, no te preocupes. Qué pena, muchachos. Salgo de la casa. Mm, Esto significa que está compilando. Todavía ni siquiera ha empezado a copiar el APK al celular de mentiras. No, profe, eso está demorando mucho. Sí, de pronto si cancelo esto. Claro, qué dolor. Ah, No. ah, Listo. Entonces, ¿qué? ¿Nos vemos en la otra clase o qué? yo cierro esto a ver pero si esto este se hace. que, Bueno, Bueno. ¿sé qué? o sea, desde que Es entro que ya, por ya allá se vamos quiere a ir. comer. Es que por allá en el chat es que vamos a comer. No siento más. Ah, Tranquila. muchachos, si quieren, yo les muestro esto funcionando en un videito por el grupo de WhatsApp, entonces Más bien, apenas profe, esto esté. hágale. Si no, No era cancelado el coso del video, bueno, no importa. Yo le dije que no Háganle. se cancelara. Yo les mando esto trabajando en el grupo de WhatsApp. listo, profe, entonces no siendo más. Listo, muchachos, muchas gracias. ¿Cómo No, paro la gracias. grabación? Listo, muchachos. Entonces, sí, ahí seguimos en No contacto haciendo por más WhatsApp. como dije mi papá, los abandono. Como dijo Profe, él. muchas gracias. Profe, gracias, hablamos. Listo, Profe, gracias a ustedes, gracias. Hasta muchachos. luego. Gracias, Hasta luego, muchachos. muchachos. Hablamos Bueno, después. Gracias, hasta luego. Profe, todo bien. Chao. Todo bien, hablamos. De telegrabación. Dios, ahora esto borre.